Yo soy Juan Pablo Picasso y este es un podcast del Ojo de la Mosca. Volando por la radio de Morelos. El Ojo de la Mosca. Y una de las recomendaciones del mundo antiguo, el oráculo de Delfos decía, conócete a ti mismo. Habría que añadir el contexto, conoce tu entorno. Y en este conocer el entorno, puede que usted y yo, que creemos conocer mucho nuestro entorno y a nuestros cercanos en el lugar que habitamos, no sea tan preciso este conocimiento. Así que para hablar con nosotros acerca de los seres que habitan esta zona, este lugar, está con nosotros Elba Stephens Wolfrat, quien nos platicará sobre su libro Bestiario Morelense, este libro que se inscribe en toda una tradición que viene por ahí desde el medievo y en la que se hacen estos catálogos en torno a los seres, aparentemente algunos reales, pero la mayoría de ellos pertenecientes, como se dice hoy, a otros planos, pero que conviven con usted todos los días. Y bueno, dejemos que ella nos explique con mayor amplitud. Muy buenos días, Elba, ¿cómo estamos? Hola, muy buenos días. Muy agradecida por estar en este espacio, Cintia, Juan. A todo el público que me está escuchando, qué palabras tan acertadas las tuyas, como siempre. Me encanta, qué privilegio estar en tu programa. Pues sí, eso es lo que es un bestiario. Y por eso es el título de este libro, Bestiario Morelense, que son las voces de los pueblos de Morelos. Yo soy antropóloga en etnología y tengo la maestría en humanidades. Decidí volverme etnóloga. ¿Por qué? Porque pues yo nací por azares del destino en la Ciudad de México, pero mi familia es de mucha tradición del estado de Morelos y yo pues desde mis 3 años es que he estado por aquí y conviví en un ambiente lleno de mucha gente de diferente tipo de pensamiento, tanto de Occidente como de Morelos y de diferentes estratos sociales. Entonces, en mi niñez, de repente me decían, a ver, ven, te voy a contar la historia de la bruja. Ya ver, ven, te voy a contar del nahual. Ya ver, ven, fíjate que en esta esquina pasa esto. Yo le llamo el mundo de la sobrenaturaleza. Y para mí existen 3 planos. El primer plano, pues, es el plano del mundo real, que es precisamente, como tú lo decías, el que nuestra percepción alcanza a ver. Pero hay un mundo intermedio, el umbral, que es el mundo mágico, en donde las montañas, las plantas, los animales, las piedras cobran vida. Es ahí en donde se abren y te platican sus historias, que es el mundo de las curanderas y de la magia, ¿no? Magia en un sentido dentro del universo férico, no como concepto antropológico, ¿no? Y después, pues existe el mundo otro, que no es lo mismo que el otro mundo. El mundo otro es en donde estos animales de poder, como yo les llamo, plantas de poder, están y los héroes, los chamanes, los curanderos, los especialistas rituales llevan a cabo estas hazañas y es donde luchan, donde vírgenes, catrines, santos son ajenos y se tienen que quedar en el umbral echando a manera de superpoderes sus rezos y sus oraciones y sus veladoras, ¿no? Ayudándolos a llevar esta fuerza. Pues bueno, eso es de lo que trata un poquito el contexto del libro que escribí. El bestiario, pues obviamente tomé la palabra por los textos medievales y decidí ilustrarlo. Yo anduve mucho tiempo por muchos lugares en prácticas de campo de todo lo que es la República Mexicana, Otomís, Mazaguas, viví en la Sierra Tarahumara por un tiempo, pero definitivamente lo mío era Morelos. Y me especialicé así en el pensamiento mágico y en Morelos. Porque yo estaba muy pequeña y decía, aquí no hay identidad. ¿Por qué voy a entender esto? O sea, ¿cómo le voy a hacer? Porque, pues, a ver, una sirena en Coatetelco, pues, ¿cómo está eso, no? Un catrín, o sea, veía ciertos elementos que no correspondían y empecé a conocer a las cartas vivientes, que son los grandes cronistas de los pueblos. Ellos no asistieron quizá a alguna academia, no tienen un título, pero son los que tenían ese legado. La tradición oral es primero, de ahí se crea el mito. Del mito, el cuento popular, del cuento popular, el cuento de hadas, y de ahí viene la literatura y la historia, primero la historia, ¿no? Una idea muy esparcida por allí, una idea errónea, es que precisamente Morelos carece de tradiciones como estas.
más bien no han sido suficientemente visibilizadas. Sucede que de pronto estas tradiciones, estos personajes están por allí y poca gente las conoce. La mayoría suelen decir, no, es que la verdadera cultura del estado de Morelos es pues una cultura de repetición de Guerrero, del Estado Así de México, es. del Distrito Federal, pero en realidad te ha tocado escarbar a fondo, te ha tocado escuchar el testimonio de los personajes, de los voceros del pueblo prácticamente, Así es. y entrar en estos mundos prácticamente allí y bueno, quizá atestiguar algunas de esas batallas. Cuéntanos toda la aventura de preparar este documento. Ay, son muchos años y precisamente nace de esa inquietud, del decir, ¿sabes qué? Es que en Morelos sí hay identidad, y mucha. O sea, hay una riqueza, obviamente en lo que es de ecosistemas, microclimas, y eso también pertenece a este mundo de la sobrenaturaleza, porque no es lo mismo un relato de Santa María Huacatitlán a uno de Coatetelco, ¿no? Este tipo de universos mágicos y reales, pues obviamente se forman dentro de un contexto, que es el contexto propio de la comunidad y nos va a dar la diversidad. Entonces yo comienzo como a los 13 años, 14 años, ya a recorrer más los pueblos. Desde muy pequeña me enseñaron a amar a mi país y ya salía mucho y me enseñaban cada rincón, pero en cuanto yo puedo independizarme, empiezo a salir y a conocer más, a sentarme ya realmente con la gente. Me describían estas leyendas, estos cuentos, con un brillo en los ojos muy especial. O sea, ellos creen en esto. Dentro de su cotidianidad es su realidad para muchos, ¿no? Y así es como desde los 13 años empecé este proyecto. Yo no sabía en qué iba a devenir. Yo empecé a escribir y escribir y escribir todas las leyendas. Después me decidí por entrar a la Universidad de Antropología y fue donde entendí eso. O sea, ¿de dónde deviene? Porque pues hay mucha gente que lee, pero hay gente que no. Entonces vino por medio de la tradición oral en la mayoría de los casos y en otra por libros. Después, ahí es en donde se me abre ya el universo a una manera académica y pues me doy cuenta que, como todo, somos un producto de un choque cultural, somos un híbrido. Entonces muchas de estas cuestiones vienen desde Occidente. Y así me fui buscando el hilo conductor hasta que aterricé todas las leyendas en este bestiario. También lo quise ilustrar esos seres que la gente me definía. Entonces le pedí de favor a una gran artista visual que se llama Isa. Rosalía Mendoza es su nombre, pero se conoce en el medio como Isa, que me hiciera todas las imágenes. Fue un trabajo en conjunto entre fotos, entre narraciones y todo el rollo. Entonces ella me ilustró magistralmente a estos seres, ¿no? Si no, no podía ser un bestiario. Si quiere conocer este bestiario morelense, reconocer, reencontrarse a usted mismo con el Estado y con esta recopilación, pues esta es la oportunidad. Muchísimas gracias, Elba. No, al contrario, un placer y gracias por la invitación. Que estés muy bien. Muchísimas gracias. Hasta luego, querido público. Volando por la radio de Morelos. El ojo de la mosca.